Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, enfriando sobre el mar. Que Dios los bendiga. Es una mañana linda en la que el Señor nos vuelve a dar la oportunidad de poder estar todos juntos acá, aprovechando esta oportunidad diferente que la circunstancia nos ha dado, pero que nos permite allegarnos al Señor, que nos permite acercarnos a Él, que nos permite buscar su presencia de todas las formas posibles que tengamos a nuestra disposición. Es por eso que este momento siempre va a ser bonito, siempre va a ser especial para que lo podamos aprovechar. Así es que bienvenidos hermanos y hermanas todos. André, bienvenido, qué bueno que nos estás acompañando hoy. Y todos los hermanos, realmente qué bueno que tenemos esta oportunidad. Vamos a iniciar la clase, ya estamos en vivo, así es que ya hay hermanos conectados, así es que bueno, vamos a iniciar entonces la clase que tenemos el día de hoy, que es una oportunidad muy bonita de terminar este estudio que hemos tenido respecto de los dones. Los dones los hemos visto por varios meses y hemos estado viendo cada uno de ellos y hemos visto en detalle cada uno de ellos, y hoy vamos a terminar con un don particularmente especial, que es el don de pastor, y con este vamos a terminar esta sección de estudio de los dones, y vamos a aprender un poco de esto, vamos a tener la oportunidad de poder entender un poco de eso. Así es que bueno, por supuesto que hemos visto todos estos dones, vean qué increíble, si nos ponemos a sumar todos los que hemos visto, pues son una cantidad impresionante, muy bonita experiencia haber dado este viaje a través de todos los dones. Y hoy vamos a centrar en este don de pastor y vamos a buscar en Efesios 4, que es donde nos vamos a centrar en el estudio de este don. Efesios 4, 11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿qué será el don de pastor? Porque hemos visto toda cantidad de dones. Ahora vamos a ver esto de pastor, ¿de qué se trata? Hay una labor inherente a este don relacionada al ejercicio de cuidar, de alimentar, de proteger, de servir, de guiar. Todas estas son palabras y connotaciones que se le atribuían a la responsabilidad que tenían los pastores de ovejas, que efectivamente tenían esa labor que les era encomendada. Les daban un grupo de ovejas y eran ellos los encargados de que nada pasara con ellas, de que estuvieran bien. Y entre las connotaciones,
del griego, se dice poimen, que es, y el verbo es poimaino, que tiene que ver con el hecho de pastorear, y esas connotaciones eran todas esas: cuidar, proteger. O sea que mientras esas ovejas estuvieran a su cargo, él era el encargado de que estuvieran cuidadas, protegidas, de que se alimentaran. O sea, su responsabilidad es que todo lo que necesitaran esas ovejas, él lo iba a proveer. Se iba a asegurar y garantizar de que toda esa situación se iba a dar tal cual ellas lo necesitaban, y entonces les acompañaban. Entonces, haciendo la transposición de eso, de lo que es el vocablo griego, de lo que es pastorear, a lo que es el don de pastor, entonces podemos entender que es aquella persona que en el ejercicio de una función de servicio está encargada y responsabilizada de que las ovejas, el rebaño, la congregación, entonces esté cuidada, esté protegida, esté alimentada. Aquí ya estamos hablando en términos espirituales. Tiene que enseñar y debe servir. Entonces, todas estas son las connotaciones que envuelven al don de pastor. Ahora, todos los dones hemos visto que no es. También de este que no es. No tiene el don de pastor alguien que se crea espiritualmente superior, porque el primer servicio básico, que es servir ya lo perdió. Pero aquel que se cree superior, yo estoy por encima de, ya está mostrando que no ha entendido lo que es este don. No se trata de una persona al frente manipulando y convenciendo personas, porque hay muchas personas que tienen la gran habilidad de poner a las personas a pensar de cierta manera, y eso se trata de una habilidad personal de persuasión, que no es lo mismo que pastorear, que tiene que ver con acompañar, con enseñar. No tiene que ver con persuadir, con empujar y con manipular, que es lo que muchas veces se da. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces las personas que ejercen el rol, voy a decir rol de pastorado, tienen sus propios objetivos. Ellos quieren lograr una serie de cosas, y para lograr esa serie de cosas tienen una congregación para que les facilite que eso suceda. Y cuando eso pasa, se ha perdido el norte de lo que representa el servicio del pastorado, sino que yo estoy buscando un objetivo mío y estoy utilizando una congregación como excusa, como medio, como vía para lograr un objetivo que es mío. El pastor ha entendido que ese rebaño es del cual es responsable de llevarlo a buenos pastos, para que se alimente, para que esté protegido. Esos no son objetivos propios de algo que yo quiero, es algo que el rebaño necesita. Es muy diferente, es completamente diferente. Y vean, por eso es que es algo que tiene que ver muchísimo con entender el concepto de servicio, porque este es un don de servicio, es un don de servicio. Y aquel que no ha entendido el don de servicio, entonces puede irse por la tangente y empezar a buscar protagonismo, porque tiene un detalle. El que ejerce el pastorado, el don de pastorado, normalmente tiene una posición al frente. Tiene la posibilidad de estar aquí al frente, dirigirse a las personas y enseñar a las personas. Y entonces tiene esa gran responsabilidad delante de Dios, que es una responsabilidad espiritual, de que su norte sea Jesucristo, para que todo aquello que enseñe, todo aquello que busque que la congregación se desarrolle, está en función cristocéntrica. Cuando esto no es así, entonces ya la congregación va a hacer todo lo que el pastor o líder haga, diga, en función de lo que él piensa de las cosas que deben suceder. Y entonces ahí ya perdimos completamente lo que es. Entonces, eso es lo que no es. Ahora vamos a ir a la Biblia, a Tesalonicenses, voy a leerlo. Primera Tesalonicenses 2, porque nos habla de un elemento relacionado al ministerio del apóstol Pablo, donde él se refiere a aspectos que son básicos en lo que es el don de servicio de pastorado.
Dice de la siguiente manera: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben bien que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles de carga. Dios y ustedes son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata el Padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Bendito sea Dios. Ven qué interesante que cuando vemos y desglosamos todo lo que este pasaje en Tesalonicenses 2, Primera Tesalonicenses 2 dice, vemos una serie de elementos muy relacionados a este don de servicio, a la actitud que debe tener aquel que sirve a través del pastorado, ¿verdad? Y entre varios que mencionan, importante, anuncia el Evangelio, porque esa es su misión, anuncia el Evangelio para agradar a Dios y no a los hombres. Este detalle es relevante, porque muchas veces parte de ese deseo de manipular o llevar a las personas a algo está en darle a las personas lo que quieren oír, en decir lo que la gente quiere escuchar. Y entonces así me los voy llevando porque todos van contentos porque están escuchando lo que quieren escuchar. El Evangelio de Dios tiene que ser predicado tal cual es, y muchas veces tenemos que escuchar algo que no nos es cómodo porque no estamos bien en nuestra vida y alguien tiene que decírnoslo, sea a través de una enseñanza, de una predicación o porque alguien se acercó y nos dio el consejo. Pero cuando no estamos bien tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar. Si siempre quiero escuchar, no, tú estás bien, sí, no te preocupes, sí, que quieres hacer eso, no importa, hazlo. Si todo siempre es bonito a los oídos, entonces siempre la gente va a estar contenta, y muchas veces el Evangelio es confrontación, y esto es algo que es importante. No busca la gloria personal, y esto es muy importante. Nadie en ejerciendo el pastorado está buscando una gloria personal, que digan, es que el hermano tal no es impresionante, y por eso se ponen ahora hasta apóstoles y profetas y no sé qué cosas, porque de alguna manera están buscando, ¿verdad? Y parece que llegan caminando en espuma, ¿verdad? Flotando, y se ponen al frente, dirigen una predicación y se van. Ni siquiera tienen una interacción con su congregación. Trabajan de manera transparente y ponen su vida al servicio de los demás. Otra vez, don de servicio. O sea que la persona se está poniendo a servir. No sé si vieron el primer... Esa cura es relevante porque es servir. O sea, pastorear es servir a los demás. Entonces tiene que ponerse en esa posición que el mismo Señor Jesús se puso. Enseña, sufre y se preocupa por las ovejas. Esto es importante porque una persona que no tiene el don de pastor puede estar liderando, alguien puede venir aquí, puede predicar, puede hablar, porque tiene elocuencia. Pero la persona que es pastor se preocupa por sus ovejas. Sabe que alguna está mal y se preocupa por ella. Sabe que alguna necesita algo y se preocupa por ella.
Está constantemente buscando cómo puede ayudar o servir y qué necesitan sus ovejas. Eso es algo que es muy importante y anhela pasar tiempo con el rebaño. O sea, que le gusta estar ahí, ¿verdad? Ahí me devuelvo al ejemplo que acabo de poner hace un rato. Y sí pasa muchísimo, sobre todo en cierto nivel, tipo de iglesias, donde el pastor es una figura extraña, ¿verdad? Que solamente viene a poner palabra al frente y se va. Ni siquiera participa de la alabanza de la iglesia. No. Viene porque es el pastor, lo traen con unos gorilas a la par, ¿verdad? Y se viene, predica y se va. Entonces no tiene interacción, no gusta de estar con la gente. Y una muy bonita, se siente orgulloso de su rebaño. Esta es bonita, ¿saben por qué? Porque los rebaños son imperfectos. Nosotros, por ejemplo, nuestras familias son imperfectas, pero ¿nos sentimos orgullosos de nuestra familia? Sí, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra familia. Tal vez no es perfecta, nos equivocamos y hacemos, y a veces no las hacemos bien, pero tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros mismos. El pastor se siente orgulloso de su rebaño. Posiblemente sabe que tiene cosas que tiene que mejorar y en eso trabaja, pero tiene que sentirse orgulloso del mismo. Muy bien. El mejor ejemplo, Jesús. Jesús es el buen pastor y vamos a ver un par de elementos relacionados a eso que están en Juan 10, 1 al 5 y 11 al 3. Dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás le siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Importante, no podemos desarrollar todo esto porque es súper amplio, pero vean que hay algunos elementos muy bonitos aquí que están relacionados a que donde estaban guardadas las ovejas, pues había quienes venían a robárselas, a matarlas, a sacarles la lana y dejarlas ahí medio muertas. No entraban por la puerta, porque la puerta estaba designada para el pastor y más bien le abrían la puerta al pastor. Sabía, las llamaba y solamente sus ovejas se iban con él, porque no estaban en ese redil solamente las suyas, habían otras. Las que eran suyas reconocían su voz, ¿verdad? Y se iban con él. Entonces, qué bonito que es que haya esa relación de que usted sabe quién es, usted sabe quién sigue, usted sabe quién le dirige, usted sabe quién le protege y que pueda ir en función de eso. Y dice el versículo 11: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Y este punto me lleva a uno que es muy importante. En la función y el ministerio del pastorado, los pastores son retribuidos porque son dignos de esa paga. Pero el que es pastor, la retribución es un factor complementario. Su pasión son las ovejas. No está ahí porque le pagan, está ahí porque ha decidido aceptar un llamado de Dios. Y esto es importante porque no es tan lógico. Lamentablemente se da mucho que hay literalmente personas que pastorean por una paga. Entonces, como pastorean por una paga, entonces al final es como si fuera un trabajo. Y esto es bastante diferente de un trabajo, incluso muy duro, de formas diferentes en otras áreas. Pero aquel que está asalariado, o sea, a usted le pagan, entonces usted cuida, entonces cuando llega el lobo sale corriendo, es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no protege a las ovejas. El que está ahí porque esa es su pasión, porque las quiere proteger, porque las quiere cuidar,
las protege cuando venga el peligro. Ese es el don precisamente, que naturalmente salga ese deseo de enseñar, de proteger, de guardar, de que estén bien, de que caminen por el lugar correcto y de que lleguen a los pastos correctos. Y que cualquier cosa que las pueda separar de ahí, Él mismo ayude a que se vayan. No es tan fácil lograr eso en términos reales, porque muchas veces no entendemos el pastorado, es difícil. El pastorado es una función muy complicada. ¿Por qué es complicada? Porque las personas somos complicadas, los creyentes somos complicados. Y al tener la persona que tiene la vocación, el llamado y el ejercicio de este don, se va a topar con nosotros que somos difíciles. Con personas que lo meten en un problema y otro y así. Entonces, en el afán de ayudar y tratar de lograr, porque esa es su vocación, ¿verdad? Muchas veces sale trasquilado. Y eso es porque somos difíciles. En términos generales, nosotros somos difíciles. Entonces, vean que hay muchas cosas que tenemos que... No hay 52. Muchas cosas que quisiera rescatar de la persona que ejerce el don del pastorado, que creo que es importante. Primero, es un ser humano, servidor de Dios. No es una superpersona. Es un ser humano, un hermano que ha recibido un llamado y que lo ha asumido. Y es un servidor como otros servidores, pero que tiene esta responsabilidad, que es diferente. Se expone mucho. Al exponerse mucho, está sujeto al error. Entonces, no es lo mismo. Cada vez que uno se para al frente a hablar, puede equivocarse muchas veces, ya sea porque se equivoque. Ojalá que no en un concepto importante, pero sí porque se equivoque, porque se le traba la lengua, porque se queda pegado, porque se le va una idea. Cualquier cosa. Pero si el que está sentado ahí está diciendo, mira, se trabó, mira, y aunque no lo crean, pasa. ¿Verdad? Mira, dijo una palabra incorrecta, mira, se quedó pegado, lo que sea. Pero el que nunca lo hace, no se ve expuesto a eso. Pero el pastor tiene que estar expuesto siempre a eso. Constantemente, en la predicación, en la enseñanza, en la consejería, está expuesto. Cuanto más nos exponemos a las cosas, más nos podemos equivocar. Recuerden que es un humano, también se equivoca. El pastor también se puede equivocar. No falla un penal el que nunca lo tira. Los que fallan los penales son los que tiran penales. Y son los que se ven expuestos a fallarlo alguna vez. Pues así pasa muchas veces. Pues las personas que sirven y hacen muchas cosas hermosas en función de Dios. Y qué triste es que cuando se equivocan, ahí viene flácata el disparo. Porque no vemos todo lo demás, pero tenemos que entender que es parte. Es muchas veces juzgado por lo que hace o por lo que no hace. No solo él, sino su familia. A veces las personas somos duras, ¿verdad? Y entonces juzgamos a las personas porque sí hizo o porque no hizo, porque creímos que tenía que hacer cuando no hizo y porque creíamos que no tenía que hacer cuando sí hizo. Es muy complicado. Siempre estar en la mira de los demás y debe hablar desde el ejemplo. Eso es otra cosa muy importante. O de la integridad de su debilidad, y esto quería resaltar. Difícilmente un pastor puede hablarle a la congregación de algo de lo cual no es ejemplo. Porque si no soy ejemplo de algo y quiero dar una enseñanza respecto de lo que yo no soy, eso no cala en nadie, porque golpea más el ejemplo que las palabras. Y esto es muy importante. Enseña más el ejemplo que las palabras, dice más el ejemplo que las palabras. Entonces, claro que tiene que procurar ser ejemplo de lo que dice. Tiene que tratar de vivir lo que está diciendo, porque entonces el poder de sus palabras va a ser consistente con su vida. Y esto es importante. Y el otro detalle es que, como ya dijimos que es un humano y no es una persona perfecta, también puede ser una persona que tiene debilidades. Y hasta en la expresión del mensaje, es importante que se tenga la humildad
de ser íntegro también en sus debilidades, ¿verdad? Y poder decir sin pena, en esto yo estoy trabajando porque no lo logro, porque me cuesta, porque no es pecado, porque así el pastor como nosotros estamos en el camino de perfeccionamiento del Señor. Entonces, por eso no hay que entender que ser ejemplo es que soy ejemplo porque soy el perfecto. Ser ejemplo es porque soy consistente con lo que creo, lo que vivo y lo que enseño. Mas en mis debilidades también tengo que ser transparente. Y eso entonces procuraría que entonces todos entendamos eso. Tiene que fortalecer sus emociones de una manera particular, porque es duro. El pastorado es muy duro y muchas veces podemos ver al pastor aquí enseñando con eso, pero puede ser que tiene sus procesos internos, sus problemas, sus situaciones, sus miedos, porque es por lo mismo que estamos hablando de que es humano. Y aún así tiene que tener la capacidad de manejar todas esas emociones para poder desarrollar el ministerio que Dios le puso en sus manos y al cual dijo sí. Por eso es que tenemos que pensar en que este don es un don muy bonito, y quería terminar hablando de algunos aspectos relacionados al don, no solo pensando en la figura del pastor de la iglesia, porque hay un pastor de la iglesia, y en cada iglesia pues habrá un pastor que podríamos adecuarlo más o menos a esos conceptos que hemos estado hablando. Pero pregunto, como hemos preguntado con los demás dones, ¿y tenemos en la iglesia el don del pastorado? En personas que no son el pastor, la figura pastoral, puede ser que sí. Y entonces voy a un concepto muy interesante. ¿Cuándo alguien es pastor? ¿Cuándo alguien es pastor? ¿Qué lo hace pastor? Que lo nombraron en una iglesia por ponerse aquí al frente. Es el pastor oficial de la iglesia tal. ¿Eso lo hace pastor? ¿O qué hace alguien pastor? Lo que hace a alguien pastor es que tiene un rebaño que cuidar, que proteger. Y entonces la pregunta siguiente que hago es, ¿y cuál es nuestro rebaño? ¿Será que muchas veces tenemos rebaños? O sea, hay personas que están a nuestro lado que tal vez una persona ejercitando el don del pastorado puede ayudarles, puede protegerles, puede guiarles. Y no necesariamente fue en el seno de una congregación, fue porque en el ejercicio de un don que recibió es capaz de servirle a un rebaño que le reconoce y al cual le puede ayudar. Y eso también se puede dar perfectamente. Conozco personas que tienen la oportunidad de hacer eso con grupos pequeños, que les reconocen, que les ayudan, que les protegen, ¿no? Y no son un pastor oficial de una iglesia, sino que pastorean personas, porque tienen ese don y lo desarrollan y lo ejecutan. Esto es interesante, es bonito porque puede suceder, y también puede suceder al interior de una misma congregación, ¿verdad? Donde pueden haber funciones diferentes de pastorado, ¿verdad? Ahí, donde hay un pastor de jóvenes, por ejemplo, hay otro pastor de la iglesia en general, y dependiendo del tamaño pueden haber otras cosas. Este don tiene que hacerse con toda la convicción de que el Señor es el que ha llamado. Por eso tiene que hacerse con mucho amor. Si no se amara, se tuviera la convicción de que Dios le ha llamado a alguien para poder llevar adelante el ejercicio del pastorado, muy posiblemente no se haría, porque hermanos, es muy duro. Créanme que es muy duro. El pastor sufre mucho por todas las circunstancias diversas que pasan en la congregación, y la familia del pastor también sufre lo que el pastor sufre. Y lleva palo parecido, ¿verdad? A veces el pastor lleva palo por la familia y a veces la familia lleva palo por el pastor, de las dos formas. Entonces, terminemos con este don hablando de que es un hermoso don de servicio, que el Señor lo ha puesto en no muchas personas, y que además de que esté el don ahí, la persona tiene que haber decidido tomar un llamado y decir sí, porque Abraham no hubiera sido el mismo si no hubiera dicho sí, Moisés no hubiera sido el mismo si no hubiera dicho sí,
Porque hay que decir sí, porque también se puede decir no. Pero hay que decir sí. Y aquellos que dicen sí, que lo hagan con toda la pasión que el Señor pone en ellos. Por eso, qué bonito que es que podamos decir que ama lo que hace y se esmera en hacer lo correcto. Esa debe ser la función, ese debe ser el objetivo de aquel que ejercita este don. Entonces, cerramos esta etapa de estudiar los dones con este hermoso don. Pensemos nosotros, seamos agradecidos y colaboradores en nuestro caso, con el hermano pastor Carlos, tu familia, con cualquier persona que esté ejerciendo este don de una u otra manera, y pensemos si será que Dios ha puesto en nosotros, en algunos de nosotros también, una semilla similar, y cada quien tendrá que enfrentar su proceso y entender cómo va a asumir la responsabilidad de ejercitar y desarrollar un don tan hermoso de servicio como es este. Que el Señor les bendiga. 10:02. Así es que estamos bien. Para los hermanos que están en la transmisión, nos dan unos pocos minutitos para reacomodarnos y continuamos con el servicio. Oh, tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, enfriando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Qué gusto volverlos a ver después de esta clase. En la iglesia normalmente, por lo menos en la nuestra, se habla muy poco del pastor, del ministerio, del trabajo. Normalmente no es bueno que uno hable de uno, ¿verdad? Eso es, ahí es para que ustedes entiendan cuando yo digo que mi canción favorita, ¿ustedes se acuerdan cuál es? En música cristiana, ¿cuál me di? Es por tu gracia, porque es perfecta para mí, porque es por pura gracia de Dios que podemos ser llamados instrumentos de su amor, no por capacidades personales, no por encanto personal o por elocuencia personal, sino por la pura gracia de Dios. Y si uno no lo entiende, podría caer en el error de pensar que tiene que ver con atributos personales. Alex, esto, dale vuelta, ¿ok? Dice mi esposa que dé vuelta. Sí, le vamos a dar vuelta. Ok. Alex preguntaba si efectivamente tal vez, Seidita, te agradecería un poquito si me regalas agüita. Si hay otro llamado pastoral en la iglesia. Y sí, claro. Hay pastores en la iglesia. Hay personas con este amor y este llamado. Él es uno de ellos y él lo sabe.
Él habla de su realidad como hijo de pastor. Y la iglesia reconoce en Alex eso, ese don de servicio, ese espíritu de amor y de voluntad. En Fernando hemos tratado de descubrirlo, pero él es volver para otro lado.